nacimiento virginal, un nacimiento sobrenatural. Y dice Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿cómo? Dios con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa que nos ha regalado, y que aún con la vida de estos niños, Señor, niños que empiezan en el camino, Señor, instruidos primera instancia por sus padres, y también, Señor, cada domingo, cada que hay una oportunidad de sembrar la palabra de Dios a través de sus maestros, tú también nos hablas, Señor. Queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, y que ese nacimiento virginal hace ya más de 2000 años hoy en día, Señor, siga siendo no solamente recordado, sino anunciado como la esperanza que traerá vida a este mundo que se pierde. Habla nuestras vidas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos. Las fechas hoy en día, ¿no?, apuntan hacia la celebración del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y que aunque se discute mucho en cuanto a si fue la fecha, si fue el día, lo que siempre hemos dicho es que el asunto aquí es que Cristo nació. Indistintamente el día, indistintamente el año, Cristo nació. Y a través de este nacimiento, donde el evangelista Mateo dice aquí en el verso 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy quiero hablarles de por lo menos 7 evidencias de cómo este Jesús, este Emmanuel, Dios, está con nosotros. El primero se encuentra, hermanos, en Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Ese verbo, hermanos, se encarnó en la vida de Jesús y nació como un bebé, ¿sí?, en el establo ahí en Belén. Pero él siempre había existido como el Hijo de Dios, con el Padre en el cielo. Pero vino el tiempo se cumplió cuando él vino al mundo y se humanó, se hizo hombre como usted y como yo. Y habitó, esta palabra habitó significa que él apareció, ¿sí? Y que Dios le destinó un cuerpo en el cual él pudo tener contacto con nosotros, con el hombre, con su misma creación. Cuando dice que habitó, hermanos, esto significa que él plantó su vida. Habla acerca de habitar en tabernáculos, esta palabra habitó, ¿sí? En otras palabras, Jesús plantó su vida en nosotros, en aquellos 12, en aquellos 70, en aquellos que en algún momento le siguieron. Y él está dispuesto, hermanos, a plantar su vida en cada uno de nosotros. Por eso él nació. Es por eso que usted y yo hoy estamos aquí. Y como dice Juan capítulo 1, verso 14, ahí mismo: y vimos su gloria. Esta gloria en la Biblia a menudo se refiere a una luz resplandeciente. A menudo se muestra como algo que resplandece, y que es un atributo que se le da a Dios, ¿sí?
pero también se refiere a la perfección, hermanos, a la excelencia de Dios. Y es gracias a Emmanuel, Dios con nosotros, que usted y yo hemos podido contemplar su perfección, su excelencia, su gloria. ¿Sí? Y que esa gloria, hermanos, a lo mejor usted y yo no la hemos visto tal como lo vieron a lo mejor sus discípulos. Usted lo recordará ahí en el monte de la transfiguración, cuando ahorita, por ejemplo, que estaba dorado, ¿verdad? Que llegó dorado y le hacían, ay, ¿no? Llegará un momento en que estemos delante de Él, hermanos. No habrá luz, no habrá sol, no habrá otra cosa que pueda iluminar, sino su misma presencia. Y a eso vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Y es esa gracia la que a usted y a mí nos ha mostrado. Gracia que es ese favor inmerecido de parte de Dios, el cual usted y yo no merecíamos. Merecíamos la muerte. Yo ahorita estaba ahí meditando y viendo, ya lo había visto, pero viendo la obra y sentí tristeza en mi corazón cuando este pequeñito dijo, no, falta mucho, está difícil. Y se alejó. ¿Lo vieron? ¿Vieron que él se alejó? Y eso habla, hermanos, de a dónde está yendo hoy el mundo. Cuando vemos este pasaje, dice que ancho es el camino, y hay una palabra que a mí me aterra, y dice, y muchos son los que transitarán por él. Este Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a darnos de su gracia, de su verdad, de su amor, ¿sí? Para que usted y yo podamos estar en la senda antigua, en el camino que tal vez es angosto, pero que lleva a la salvación, hermano. Es ahí donde usted y yo tenemos que ir. A lo mejor en ocasiones nos negamos, preferimos las cosas de este mundo. Déjame decirte algo, este mundo se va a acabar, se va a destruir. Y junto con ese mundo, todos aquellos que amaron más a este mundo que a Dios mismo. Como tú y yo, hermanos, manifestamos que Emmanuel vino en carne. Como tú y yo, hermanos, realmente mostramos que nuestras vidas han sido transformadas de manera que el mundo pueda ver la gloria del Señor a través de nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba bajando del monte? Era tanto su resplandor que los mismos judíos israelitas tuvieron que, no podemos verte. Decía que él tenía que taparse porque le resplandecía. Bueno, hermanos, nuestra vida tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. Nuestra vida tiene que ser luz. Emmanuel, Dios con nosotros, mostrado en carne. Otra evidencia es Emmanuel, Dios con nosotros como Redentor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo, es decir, teniendo en el conocimiento, teniendo el entendimiento, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo éramos antes, hermanos, de nuestra conversión? ¿Cómo éramos antes de haber conocido al Señor? Éramos igual que las personas que hoy en día están en el mundo. Estábamos vacíos, nuestra vida era trivial, igual a las personas que cada día caminan por este ancho camino. Y usted recordará que como inconverso nuestra vida, hermanos, tenía la característica de que estábamos en una vana manera de vivir, la cual fue transmitida también a través de nuestros padres o a través de las personas que estaban ahí. Sin embargo, al nacer Emmanuel, Dios con nosotros, usted y yo tuvimos la oportunidad de ser redimidos de esa vana forma de vida. La palabra redimidos es que alguien vino y compró nuestra vida. Nosotros éramos esclavos, presos de muerte.
En el en el Nuevo Testamento, esta palabra redimir se orientaba a los esclavos cuando eran llevados al mercado de esclavos para que los compraran, sí, pero no quedaban libres. Alguien llegaba, el amo llegaba y decía: quiero él y quiero él, y yo pago por él. Y al momento de pagar, ellos ya me pertenecían. Yo podía hacer con ellos lo que quisiera como amo. Y Jesús hizo lo mismo. Nos encontró a ti y a mí y a todos, y dijo: yo voy a dar mi vida por ellos. Y dijo alguien: ¿y cuánto vas a pagar por ellos? Y apareció rojo y dijo: con mi sangre, con mi vida. Por eso el verso 19 es lo que dice: sino con la preciosa sangre, no con obras, no con cosas que nosotros pudiéramos hacer, sino con esa preciosísima sangre, la sangre de un cordero perfecto, cordero inmolado, sin tacha. Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, mis amados hermanos, es ese cordero sin mancha, sin contaminación, absolutamente perfecto, no solamente en su interior, sino exteriormente. Y si en algún momento, mis amados hermanos, iglesia, has sido tentado a volver a los placeres, a las diversiones, a tu vida pasada en el mundo, como cuando apareció oscuro, ¿verdad? Decía oscuro, ¿verdad? Y se trajo a sus amigos, al chisme, al ocio, a la rebeldía, al más terrible, ¿no? ¿Cómo se llamaba el más terrible? ¿Cómo? Así estaban, ¿verdad? Descontrol. ¿Cuántos de ustedes ahorita están en descontrol? Y hacen así como que el ángel les habla, ¿verdad? Pero hermanos, eso se evidencia en la vida. Pero acuérdense, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Si has pensado en volver atrás, deberías recordar, y quiero decirte esto, yo estaba ahí con lágrimas en mis ojos, pensando justamente en esto, hermano. Si tú has pensado regresar atrás, recuerda que Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, derramó su sangre, dio su vida para liberarte de esa clase de vida. Volver al mundo, escucha bien lo que te voy a decir. Si has pensado, si has considerado el regresar al mundo, volver al mundo, es como volver otra vez y brincar esa gran cima que fue quitada de nosotros a un precio abrumador, hermanos. Un precio que ha costado la vida del Hijo de Dios. Pero aún, si esto no te fuera suficiente para detenerte y decir: Señor, ya no quiero ir y caminar por este ancho camino que me lleva a la destrucción, déjame decirte esto, antes de pasar al siguiente punto, es volver atrás. Es una enorme deslealtad. Es como traicionar al Salvador de nuestras almas. Y cuando tú y yo leemos la traición de Judas y vemos que a través de ello, y aunque estaba escrito, Cristo padeció, tu vida y mi vida, si hemos sido tentados a abandonar al Señor, será como esa vida de Judas, una vida de deslealtad y de traición, y de pisotear esa sangre que Él derramó por nosotros. Amén. 3. Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este ministerio, hermanos, de reconciliación que el Padre
nos muestra, está en dos vías, ¿sí? En dos sentidos. Verso 18 dice que Dios nos reconcilió por Cristo. Es decir, en la persona del Señor Jesús. Era necesario que Él naciera. Hoy en día el mundo celebra y estás pensando que vas a comprar, estás pensando que vas a regalar, estás pensando que vas a comer. Y a veces dejamos de lado el hecho de lo que pensó Dios para enviar a su Hijo, para rescatarnos, para darnos vida eterna. Pero dice también el verso 19 que Dios estaba en Cristo. Lo hizo por Cristo, es decir, a través de la persona de Cristo, pero también en Cristo, reconciliando consigo al mundo, dándonos a entender que Jesús es Dios, que en Él habita toda la plenitud de su deidad. Y dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y si bien es cierto, mis amados hermanos, la salvación es para todos. Juan capítulo 3 versos 16 y muchos versículos más nos dicen que la salvación es para todo el mundo, y con esto no estamos hablando de la universalidad, es decir, de que todo mundo se va a salvar. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos, no algunos, todos procedan al arrepentimiento. Pero usted y yo sabemos que para ello es necesario creer en Jesús, para que dicha salvación tenga como cobre efecto en nuestras vidas, y nuestras transgresiones, nuestras culpas, como ahorita tanto Monse, y se me olvidó el nombre del otro niño. ¿Cuál era? No, pero el nombre en la obra, ¿cuál era? Luis y Monse, ¿verdad? Gracias, mamá de Dani. Ya le estaban ahí con sus culpas y con sus manchas en el corazón. Pero Monse supo que Cristo había venido a reconciliarnos con el Padre. Y de ahí se tomó, pero creyó en aquel que un día nació, pero que también creció y murió dando su vida por nosotros. En otras palabras, hermanos, es el hecho de arrepentirnos, al perdonar Él nuestras transgresiones, nuestros pecados, ahora somos contados como justos. Y de esta manera nuestros pecados son borrados. Tal como cuando entró Blanco, ¿verdad? Y le empezó a quitar a Monse sus culpas. Le quitó ese peso que llevaba. Le empezó a quitar las manchas que había en su corazón. Eso es lo que el Señor justamente hace cuando nos arrepentimos. Y a veces entramos en un conflicto y sí, en verdad soy santo, en verdad soy justo delante del Señor. Y digo, ¿cuántos justos hay aquí? Todos, ay, pues es que hoy me enojé con mi jefe, es que hoy pequé, pues ya no soy justo. No, la justificación es o sucede en nuestras vidas cuando Cristo perdona nuestros pecados, al momento de nosotros ir y reconocer que sin Él nada podemos hacer, y le entregamos nuestra vida. Amén. En otras palabras, hermanos, Dios nos ha confiado a usted y a mí el maravilloso privilegio, por lo que dice aquí el verso 19, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿A cuántos les han hecho algún encargo alguna vez? Oye, ahí te encargo, por favor, que le des una vuelta a mi casa porque voy a salir de vacaciones. Oye, ahí te encargo que cuides mi carro, te lo voy a prestar, revísale los niveles, ponle gasolina. ¿Les han encargado algo? ¿Y qué hacen con ese encargo? Que cabo no está, que cabo no me ve, voy a hacer lo que quiera. En verdad, ¿quién hace eso para no encargarle nada? No se crean, pero Dios sí lo sabe. Y dice aquí que no solamente Él, Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo aquí para reconciliarnos, sino también para encargarnos esta palabra o esta reconciliación para el mundo. Es por eso que yo les decía, Él nos da ese privilegio, hermanos, de salir y predicar este glorioso mensaje a toda criatura. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que Dios no se lo dio a los ángeles.
sino nos lo dio a nosotros, hombres y mujeres imperfectos, falibles, es decir, que fallamos. Y eso, hermanos, es un motivo de darle gracias al Señor. Cuarta evidencia, Emmanuel, Dios con nosotros en toda su plenitud. Juan capítulo 1, versos 16 y 17, dice: todos hemos recibido de Él muchas bendiciones, porque Él está lleno de generoso amor y verdad. Estoy leyendo palabra de Dios para todos. Juan 1, 16. Verso 17. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Cristo. Usted y yo, hermanos, ya no pertenecemos a este mundo dominado por las tinieblas. Y esto es porque gracias a Emmanuel, Dios con nosotros, Él nos ha sacado de ahí. Dice Juan capítulo 15, verso 19: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos y te abriría el camino. Y todas las distracciones que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Pero ustedes ya no forman parte del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo los elegí, dice el Señor, para que salieran del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Hemos sido liberados, hermanos, del pecado. Hemos sido liberados de la condenación eterna. Y el Señor nos ha hecho coherederos, nos ha hecho partícipes de la herencia, porque ahora somos sus hijos. De manera que, volviendo a Juan capítulo 1, verso 17, nos damos cuenta que la gracia y la verdad estuvieron siempre presentes ahí. Muchas veces pensamos que solamente en el Nuevo Testamento, pensamos que a partir de Jesús la gracia y la verdad estaban ahí. Pero mire, escuche lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 6. Éxodo 34, verso 6 dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, Yahvé o Jehová, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme. ¿Cuántos lentos para enojarse aquí habemos aquí hoy? ¿Habemos aquí hoy lentos para enojarnos? ¿Cuántos? Y lo dice: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Sabe usted cómo se le llama esto? Gracia. Gracia de Dios. Sin embargo, esta gracia, esta plenitud, hermanos, se muestra de manera más abundante en esa palabra encarnada, en Emmanuel, Dios con nosotros. Quinta evidencia, Emmanuel, Dios con nosotros como ejemplo. Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6. Leo Reina Valera, dice Filipenses 2, 5, capítulo 2, versos 5 al 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué clase, hermanos, de actitud mostraba Cristo aquí? ¿Qué era lo que caracterizaba su conducta, hermanos, delante de los demás? ¿Cuál era? Humildad. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Justicia. ¿Qué más? Verdad. Ahora, cuando leemos que Cristo Jesús era en forma de Dios, aprendemos que Él, hermanos, es desde la eternidad con Dios. Y ahí podemos ver nuevamente su deidad. Y no significa, hermanos, que Jesús, ojo, no significa que se parecía solo a Dios, sino que Jesús realmente es Dios en el más verdadero y abundante sentido de la palabra. Y este Emmanuel, que vino y nació para estar con nosotros,
no se consideró, hermanos, igual a Dios como cosa que aferrarse. Me llama tanto la atención, esto lo vamos a ver la siguiente semana, cómo los magos, no reyes, los magos llegaron y aún siendo ellos eminentes, hombres sabios, entendidos, científicos, gentiles, y que ellos habían escudriñado la escritura y sabían por las señales que el Mesías iba a venir. Yo no sé si ellos pensaron encontrar al rey. ¿Dónde se encuentran los reyes cuando se les va a visitar? O a los hijos de los reyes. ¿Dónde se les busca? En los palacios, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que fueron a una casa. Ya no estaban ahí en el pesebre o ahí en el establo. Dice que ya estaban en una casa, ¿no? Pero no en un lugar proveniente o al cual debería de estar el rey. Sin embargo, Filipenses 2 nos da esa muestra de quién era este rey. Él no consideró, hermano, ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí hay algo que es importante destacar y debemos distinguir entre esa igualdad personal y la posición que tenía Jesús con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Y que tal vez en ese orden Él estaba siempre sometido al Padre, y lo vemos vez tras vez en la Escritura cuando dice, yo hago lo que mi Padre me dice. Es decir, yo me someto a lo que Él dice, ¿sí? Sin embargo, la Biblia también dice que Jesús era Dios. Y eso, hermanos, esa posición de Dios, Él no la consideró como algo a lo cual tenía que Él aferrarse, ¿no? Como hoy en día tantos políticos en la parte del mundo, ¿no? O lamentablemente en la cuestión espiritual, ¿no? Hay quienes piensan que por tener abolengo, porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fueron pastores, ahora a mí me tienen que respetar o yo tengo que heredar. No, hermanos. Sin embargo, Jesús, aún siendo Él Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Y aún tomó esa humanidad sabiendo o vino a la humanidad siendo Él hombre para traer remisión a nuestros pecados. Él estuvo dispuesto, hermanos, a dejar el ser igual a Dios, esa posición que tenía con Dios, ese bienestar, ese estar ahí a la diestra en la gloria de Dios, dejando toda su gloria y venir a estar aquí con nosotros. De manera que no consideró que todo eso fuese algo que tuviese que aferrarse para siempre. Y a esto Él estuvo dispuesto para venir a este mundo, a sufrir por nosotros, pecadores. A Dios al Padre no le escupieron. A Dios al Padre no le sajaron, no le estiraron. No les tiraron la barba en ese sentido. El Padre era mayor al Hijo. No mayor en cuanto a su persona, pero sí en cuanto a su posición y a la forma en que vivía. De manera que Jesús, ese pensamiento que yo les estoy diciendo, el estar bajo autoridad, lo expresó ahí en Juan capítulo 14, verso 28. Ese es uno de muchos argumentos. Y Él dijo, si me amarais, os alegraríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Amados hermanos, ¿hasta qué punto este ejemplo de Jesús ha impactado nuestras vidas para obedecer, para serle leal, para serle fiel a Él, para despojarnos de nosotros mismos o de lo que nosotros pensamos que somos? De hacer morir el yo, de hacer morir ese orgullo cada día en nuestras vidas, tomando nuestra cruz y siguiendo sus pasos. ¿O preferimos vivir cómodos y desobedecer al Señor? Jesús fue, es y será siempre el ejemplo vivo con su muerte. De manera que tu vida y mi vida, hermanos, estén siendo ejemplo
para otros muriendo cada día a nuestra vana manera de vivir. Sexta evidencia: Emmanuel, Dios con nosotros como compañero. Ese día que Jesús nació, hermanos, y es algo que a veces no pensamos, es algo que a veces nos rebasa, los afanes, las preocupaciones, tantas cosas. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 16. 2 Corintios 6, 16 dice, Reina Valera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese templo del Dios vivo, hermanos, es el cristiano verdadero. Y hay una total diferencia, ¿sí?, entre el cristiano verdadero y los ídolos, o el templo y los ídolos, ¿sí?, que tienen que ver con esas falsas religiones, con los ídolos, que son totalmente incompatibles e irreconciliables con Dios. Naturalmente, hermanos, obviamente aquí los ídolos no solamente se refieren a cosas talladas o cosas hechas por el hombre, con manos de hombre, ¿sí?, sino a todo aquello, escucha bien, a todo aquello que se interponga entre tu alma y Cristo. Hoy en día, ¿qué se interpone entre tu alma? ¿Qué te estorba para venir a la iglesia? ¿Qué te estorba para seguir al Señor? ¿Qué te estorba para obedecerle? Bueno, eso viene a ser tu ídolo. Y déjame decirte algo, y con tristeza te lo digo: si tú no lo desechas y buscas el rostro del Señor, tu vida irá por aquí, a una eternidad sin Cristo. Y esta segunda parte del versículo 16 que estábamos leyendo ahorita, dice que nosotros como creyentes somos esa casa espiritual. Esa casa es el lugar donde mora el Espíritu de Dios. Y el mismo Dios, escucha bien esto, el creador de los cielos y la tierra, el que creó los astros, la tierra, los animales, todo lo que hoy en este universo habita, mora en nosotros. Y el apóstol Pablo, quien fue el que escribió este versículo en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, encuentra abundantes pruebas, hermanos, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, de que tú y yo somos templo del Dios viviente, de que Emmanuel está con nosotros. Te leo por lo menos 3, para quienes toman nota. Éxodo 29:45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Levíticos 26:11 y 12: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma, escucha bien esto, y mi alma, dice el Señor, no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37, verso 26 y 27. Y haré con ellos, es decir, con su pueblo, pacto de paz, pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos, para que para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Realmente, amados hermanos, este Emmanuel, Dios con nosotros, está morando en ti. ¿A quién? Pero déjame decirte algo, a eso vino, a encontrar morada en aquel que abre su vida, su corazón, en aquellos que anhelamos, deseamos hacer su voluntad, que su voluntad more viva en nosotros. Les pregunto, ¿hemos hecho realmente o verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro compañero de vida? Hoy en día, para quienes estamos casados, es una bendición
tener a nuestra esposa o nuestro esposo, nuestra ayuda idónea, ¿sí? Sin embargo, hermanos, llegará un día en que en su voluntad Dios nos pueda separar por medio de la muerte. Sin embargo, Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo, estar con nosotros siempre. Y esa es la última evidencia. Emmanuel, Dios con nosotros siempre. Mateo 28, 20. Mateo 28, 19 y 20, perdón. Les leo Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, no lo duden, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Te has sentido solo alguna vez? A pesar de estar rodeado de familia que es cristiana, que es creyente, que ama al Señor, ¿te has sentido solo alguna vez? ¿Ha permitido Dios que en tu vida haya esa necesidad? Bueno, Emmanuel, Dios con nosotros, siempre, siempre como cabeza de esta creación. Él prometió estar con nosotros, pero también el estar con nosotros nos hizo también dejar o nos dejó ordenanzas, instrucciones. Y esta gran comisión que acabamos de leer, estas instrucciones que, déjenme decirles algo, hermanos, son permanentes. No es un si quieres, no es un bueno, allá nada más para los que sirven. No, es para todos aquellos que hemos creído. Para nosotros como creyentes durante nuestra vida en esta tierra. Esta comisión contiene 3 mandamientos, no sugerencias, 3 instrucciones muy precisas. Dice la primera: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Y aquí, hermanos, no está presuponiendo la conversión, como le decíamos ahorita, de todo el mundo. Aunque Dios anhela eso, nosotros, tú y yo, anhelamos que toda nuestra familia sea salva, ¿o no? ¿Depende de nosotros? No. Pero lo que sí depende de nosotros es predicar el Evangelio. Esta ordenanza, hermanos, se llevará a cabo mediante la predicación del Evangelio en primera instancia. Y los discípulos deberán de llevar a otros a ser aprendices, a ser seguidores del Salvador, donde sea, hermanos, que el Señor nos ponga. Oye, pues es que no puedo estar ahí en la iglesia. Bueno, discipula a tus hijos, discipula a la familia, discipula al que desee ser un aprendiz de Cristo. Obviamente nosotros tenemos que ser esos aprendices directos, ir y buscar y pedirle al Señor la sabiduría, la gracia, el conocimiento para aprender nosotros y después instruir a otros. A eso vino Emmanuel, hermanos, Dios con nosotros, a hacernos ver la necesidad de que el mundo sea salvo por Él. Id y haced discípulos. La segunda ordenanza tiene que ver con bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos, los mensajeros de Cristo, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad también de enseñar el bautismo como un mandamiento que debe de ser obedecido. Hoy en día es algo que ya así como que pues ya está bien, con que asista a la iglesia, con que ya sirva, ¿verdad? Pero eso es parte de la instrucción de Dios. Es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Reconocer o reconociendo que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Señor y Salvador y que el Espíritu Santo es el que habita en ellos, dándoles de su gracia, enseñándoles, guiándoles a toda verdad y toda justicia. Por último, dice estos versículos que leímos, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. La gran comisión, hermanos,
va más allá de solamente el evangelismo o el discipulado de manera independiente. No es suficiente la una o la otra, tienen que ir de la mano. Porque no es correcto solamente ir y hacer conversos o predicar el evangelio para que alguien se convierta y después decirle, bueno, pues ahí que Dios te bendiga, ¿verdad? Arréglatelas como puedas. Eso es igualmente irresponsable, hermanos, como si una mujer diera a luz a un bebé y no los alimente, no lo cuide, no lo cambie, no lo hace, no los eduque. Llegará el punto en que ese bebé morirá. En lo espiritual, hermanos, es lo mismo. Por eso nuestro énfasis en discipular. Que ese trabajo que se hace dentro del discipulado, es que el discípulo entienda que la manera en que el mundo va a creer es a través de la vida de aquellos que han decidido ser discípulos del Señor. Discípulos que compartirán, que predicarán la sana doctrina, primero con sus vidas y después con sus palabras, siendo congruentes, siendo íntegros. De manera que estos discípulos se les enseñe a que guarden los mandamientos como lo dice el Señor, esos mandamientos de Cristo tal como se encuentran en la palabra, no en manuales, no en libros, no en pensamientos humanos, sino como lo dijo Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quiere que ustedes hicieran. La esencia, hermanos, del discipulado está en llegar a ser como el maestro. Y a esto se llega por una enseñanza sistemática de obediencia, de sumisión a la palabra. Finalmente, este Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, añade una promesa de su presencia a sus discípulos hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no vas a estar solo y sin auxilio, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que te aflige hoy en día? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que te hace temer? El Señor está contigo. En todo tu servicio, a donde quiera que vayas, experimentaremos la presencia del Hijo de Dios. Y es así como termina este evangelio, el evangelio de Mateo, que es justamente ahorita lo que estamos viendo cada semana en el Sermón del Monte. Pero termina con esta comisión, pero también, porque toda comisión o toda encomienda de repente causa un cierto, ay Señor, ¿y si no puedo? Ay Señor, ¿y si batallo? Ay Señor, no estoy capacitado. Pero que el Señor nos dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y viene esa consolación de nuestro amado Señor. Ya más de 20 siglos, hermanos, después, estas palabras siguen siendo tan contundentes, estas palabras siguen cobrando tanta fuerza, siguen sonando con tanta sabiduría, que la tarea está por terminar, hermanos. Cristo viene pronto. Y la pregunta que surge aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo este último mandamiento? ¿Qué estamos haciendo para mostrarle al mundo que Emmanuel, Dios con nosotros, verdaderamente prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de este mundo, hasta que Él nos llame a su presencia? Llévese esto en su corazón, pensando, no sé cuándo usted se va a reunir con su familia y celebrar que Cristo nació, pero cuando llegue ese momento, y ojalá todos los días de su vida usted recuerde que Emmanuel, Dios con nosotros, nació para llevarnos a la eternidad. Póngase de pie y oramos. No se distraiga y ore conmigo. Padre, te damos tantas gracias
Porque vez tras vez, Señor, tú hablas a nuestras vidas, haciéndonos recordar, Señor, que tú dejaste tu gloria, tu trono, Señor, y viniste aquí al mundo a padecer por nosotros. Y en ocasiones nosotros como tu iglesia lo olvidamos, Señor, lo ponemos en segundo, en tercero, en cuarto término en nuestras vidas. Y se nos olvida que ese bendito Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo a acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que como iglesia, día con día, vayamos siendo luz y sal, Señor, mostrando, manifestando tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Como tú te manifestaste en carne, Señor, el cómo tú has sido nuestro Redentor y Salvador, en cómo tú, Señor, viniste a este mundo para reconciliar al mundo y que nosotros también fuéramos esos reconciliadores, Señor, de manera que tú habitas en nosotros en toda la plenitud, Señor, y nos dejaste un ejemplo de humildad, de sumisión, de obediencia, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro compañero de vida. Gracias por prometernos estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras eso llega, o tú nos llamas a tu presencia, dile con tus propias palabras: aquí está mi vida, Señor, úsala para que otros sepan a lo que vino Cristo, Emmanuel, a estar con nosotros. Muchas gracias, Padre. Si hay aquí alguien que ha sentido el desánimo de regresar atrás, si ha sido tentado por ir por este camino ancho, por este camino que puede tal vez en este mundo, en esta vida, ofrecerte todo, ahí en tu lugar, dobla tu rodilla y dile: Señor, perdóname, Señor, por escuchar, por ir tras esta tentación, porque yo lo que quiero es caminar en la senda antigua. Quiero entrar por la puerta angosta, ir por ese camino de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer siempre fieles en ti. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Santo, de tu Hijo amado, de Emmanuel, Dios con nosotros. Tómate unos instantes, hermano, y dale gracias al Señor. Y dile: yo estoy agradecido contigo, Señor, de que hayas venido a este mundo, porque sin ti mi vida, Señor, estaba perdida. Mi vida era ruin, Señor. Sin embargo, cuando tú viniste a darme luz y vida, todo fue diferente, Señor. Y hoy te ruego, te suplico que uses mi vida. Dile que uses mi vida para atraer a muchos más a ti, Señor. Capacita mi vida, dile, fortalece mi vida. Sigue llenándome de tu gracia, de tu verdad, Señor, de tu amor. Porque anhelo y deseo hacer tu voluntad. Gracias, Cristo, por venir a darnos vida, por convertirte en Emmanuel, Dios con nosotros. A tu nombre damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, toda la exaltación. Aleluya, aleluya. Dele la gloria a Él. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor.